Hola, ¿qué tal? Soy Cristian. Hoy hablaré un poco sobre la historia de la pedagogía. Abordaremos temas como lo son los pensamientos filosóficos de la pedagogía, así como las contribuciones de Sócrates, Platón, Aristóteles, Comenio y otros filósofos de la Edad Media, como lo son Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Dewey y un poco más sobre la pedagogía contemporánea. Así que para dar inicio, comenzaré a hablar sobre Sócrates y la mayéutica. En este presente se explicará que la mayéutica es un tipo de filosofía creado por Sócrates, que dice que todo el conocimiento está dentro de ti, solo hay que saberlo sacar mediante las preguntas correctas. En el pensamiento de Sócrates, para darle sustento y argumentación a la formación humana a través de la historia de la filosofía, nos acercamos ahora al pensamiento y conocimiento de Sócrates y que su tarea principal era formar hombres de bien y buenos ciudadanos mediante los valores y el diálogo de las personas. ¿Qué es la mayéutica? Pues es un método o técnica de aprendizaje que consiste en realizar preguntas correctas a una persona hasta que esta persona llegue a una conclusión, que descubra conceptos latentes de que estaban ocultos en su mente. Esto también puede ser desarrollado por los maestros hacia sus estudiantes para que así ellos puedan llegar a una conclusión mediante un método de estudio. La mayéutica de Sócrates es una técnica o método de aprendizaje de construcción de conceptos creado por Sócrates y lo cual nos ayuda a crear ideas con el alumbramiento del conocimiento, cuya meta es alumbrar la verdad, que se denomina partera, puesto que ayuda a parir ideas y la obtención de conocimiento. Los aportes a la mayéutica de Sócrates. Los aportes de Sócrates fueron el método de aprendizaje y las técnicas de estudio. Algunas ideas básicas del pensamiento de Sócrates decía que a Sócrates le interesaba sobre todo formar hombres de buenos conocimientos y buenos valores, y también deseaba formar buenos ciudadanos. La apología de Sócrates en la formación humana. El objetivo era la importancia de la sinrazón en la formación del hombre, estudiando la obra trascendente plasmada de Platón en la Apología de Sócrates. De esta forma, la labor filosófica de Sócrates fue la de hacer conscientes a los hombres de su no saber, como preámbulo para llegar mediante el diálogo mayéutico a la propia construcción del conocimiento verdadero. El método de conversación dialecto. Esto es, que su clara intención de Sócrates era de que las demás personas diesen a luz en sus mentes mediante sus propias conclusiones y sus conocimientos y pensamientos. Otros autores que también hablan sobre la mayéutica de Sócrates, quiere decir que Sócrates iniciaba de una forma irónica, es decir, afirmaba que su ignorancia para irle pidiendo a su interlocutor para que expusiera sus propios puntos de vista sobre el cuestionario. Eso era su método de preguntas de Sócrates, que consistía en un interrogatorio. De que Sócrates reflexiona en torno a la sabiduría, que consistía en hacer a que sus discípulos aprendieran a pensar correctamente, y también a que los hombres puedan dar a luz y no las mujeres dar a luz en sus mentes, y en su objetivo era que las personas lleguen a la verdad y también se interroguen mediante las preguntas correctas. También, si poder cuestionarnos nosotros mismos y sacar nuestras propias conclusiones, ideas, conocimientos de nosotros mismos. Bueno, eso es la mayéutica de Sócrates, que él intenta que nosotros aprendamos a sacar nuestras propias ideas y así alumbrar la verdad al mundo entero. Ahora hablaré de Platón y la teoría de las ideas. Bueno, Platón fue un filósofo griego y discípulo de Sócrates. Es considerado como el fundador de múltiples ciencias gracias a las enseñanzas de su mentor anteriormente mencionado. Los temas de estudio en los que se concentraba en su mayoría eran la filosofía, la política, el lenguaje, la ética, entre otros. A pesar de ser discípulo de Sócrates, Platón se desligó de este y comenzó a crear sus propias teorías e ideas basándose en sus conocimientos previos, y son lo que hoy en día conocemos. Entre las ideas y teorías de este filósofo se encuentran su creencia de dos mundos, un mundo sensible y un mundo inteligible. Según Platón, el mundo sensible es donde se encuentran los seres vivientes, los cuales cargan corrupción en ellos. Este mundo es el que engaña a los sentidos. Por otro lado, está el mundo
inteligible, el cual a diferencia del mundo sensible es bueno, puesto que aquí es donde se encuentra el logos, es un mundo abstracto. De otras ideas que se mencionan mucho al momento de hablar de Platón es el hecho de que él creía que el conocimiento es innato, es decir, es un conocimiento que no es adquirido por medio de estudios o que es aprendido, sino que es un conocimiento brindado al nacer, algo así como un don. Con relación a las ciencias políticas, Platón tuvo mucha influencia sobre estas, ya que dio aportes los cuales sirvieron para establecer un régimen de gobierno como lo conocemos en la actualidad. Platón también dio aportes en temas de ética, habla sobre las normas que deben seguirse de acuerdo con lo que es correcto y lo que no. Asimismo, da a conocer cómo nosotros los seres humanos podemos parar con la constante búsqueda de haciendo uso de la filosofía. Gracias a este filósofo y sus tareas e ideas que es considerado como un filósofo idealista. Esto quiere decir que como Platón fue muy abierto con su idea de que el conocimiento no es aprendido sino algo innato, se le considera como idealista porque para él el conocimiento de naturaleza está por sobre la experiencia y el conocimiento que esto pueda brindar. Ahora hablaremos de Aristóteles y la educación virtuosa. Aristóteles trata de ampliar el rango de la academia, por ello él enseñaba en Liceo física, biología, ética, política y retórica. El Liceo fue conocido como escuela peripatética debido al hábito de enseñar a los alumnos paseando por los jardines anexos a la escuela. Aunque no se tiene un tratado educativo completo, Aristóteles trata del conocimiento sobre el mundo real basándose en el método inductivo de razonamiento. Toma hechos particulares para después generalizarlos, esto para alcanzar la razón intuitiva. Él dice que la tarea fundamental del maestro es proporcionar al niño las experiencias necesarias para realizar un juicio reflexivo, al final que conduce al conocimiento definido, puesto que el niño al nacer tiene la mente en blanco, la cual recibe las experiencias sensoriales y luego por acción de la potencia racional latente en la mente se va estructurando los principios generales o conocimientos. Este esquema ha influido notablemente en los sistemas de enseñanza y aprendizaje hasta los tiempos modernos y sobre él se fundamenta el concepto tradicional de que la tarea del maestro es ir proporcionando los conocimientos necesarios a la mente del desarrollo. Principales representantes de la teoría de la educación. De aquí en Aristóteles más énfasis a la experiencia del sentido común como detalle para encontrar respuestas a partir de ella. De igual manera sostenía que el hombre poseía un alma que proporciona la forma del cuerpo que es la materia. El alma se puede dividir en dos partes, racional e irracional, las cuales nos muestran las tres funciones básicas del hombre: la intelectiva, que es la razón, apetitiva, deseos instintivos racional, y la vegetativa, que es procesos biológicos de control de ambas. Aristóteles considera la ética para explicar algunas ideas educativas. Dice que todas nuestras acciones llevan a algún propósito, y este propósito es la búsqueda de la felicidad como último fin autosuficiente al cual se puede llegar si somos virtuosos. La virtud para Aristóteles es considerada como algo esencial, ya que si una persona no es virtuosa, no funciona como debería y por lo tanto no cumple eficientemente sus propósitos, es decir, no alcanza la felicidad. Él divide la virtud en dos partes, las cuales son virtud moral, nos da la disposición de escoger entre dos extremos de conducta, la cual se recaba por medio del hábito, es decir, se desarrolla mediante la experiencia por la repetición de buenas acciones hasta que se convierte en parte de nuestro carácter. De aquí que los padres y maestros deban tener una guía atinada que acostumbre a los niños desde la temprana edad a que realicen los actos debidos. Ahora hablaremos de Juan Amos Comenio y la didáctica magna. Etimológicamente la palabra didáctica proviene del griego y quiere decir arte de enseñar. Juan Amos Comenio proclamó que han de graduarse los estudios en la capacidad del discípulo, que la enseñanza ha de ser atractiva, que el aprendizaje se ha de traducir en utilidad.
La didáctica como teoría general de la enseñanza es una de las urgencias que reclaman los maestros para poder elevar los logros obtenidos con su trabajo en las escuelas, por lo que analizamos los apartados que el autor considera importantes dentro de la educación en los seres humanos y ejemplificamos los aspectos de la vida actual de nuestro país. Los apartados didáctica en general, didáctica especial y organización escolar muestran cómo se debería llevar a cabo el trabajo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo cual nosotros realizamos una comparación planteando problemáticas reales que suceden en las primarias. Motivo central de este punto fueron basadas en este nivel. Didáctica magna es la obra didáctica magna escrita por Juan Amos Comeno. Se destacan 3 apartados, los cuales son didáctica en general, didáctica especial y organización escolar. Básicamente, Comeno da a conocer cuál es su concepción acerca de la enseñanza. A partir de esto se puede rescatar una frase del autor que nos dice: enseña todo a todos. Sobre esto podemos comentar con respecto a nuestra profesión. Esta frase nos puede decir muchas cosas, es muy integrante, ya que al decir enseña todo a todos, uno como maestro en nuestros días sabemos que no es posible saberlo todo, o ya no se ve al maestro como una enciclopedia poseedora del saber. Entonces nosotros traducimos esta frase como algo que nos quiere decir que no debemos limitar el aprendizaje en cualquier persona. Como maestros tendremos que la capacidad de despertar el interés en los alumnos por integrarse al mundo del saber, pero de igual forma podremos limitarlo poniendo un freno a sus capacidades. Muy bien, y entonces ahora hablaremos sobre las conclusiones de la didáctica magna, y pues al analizar la obra de Comeno pudimos incrementar nuestra perspectiva acerca de la educación, es decir, el papel que ésta juega en el desarrollo de un individuo tanto personal así como en la sociedad. Reflexionamos acerca de nuestro papel en la vida, es decir, los objetivos que nos vamos planteando y la visión que tenemos de la misma, pero lo más importante fue sobre el rol que jugamos como docentes al leer la obra de Comeno. Ahora, el impacto de la Ilustración y la Revolución Industrial en la pedagogía. La educación a partir de la Revolución Industrial contribuye a un desarrollo económico y predominaba una pedagogía grupal y se tenía que maximizar la relación entre un maestro y un grupo de estudiantes. En esta época se empezó a implementar una pedagogía acorde a los obreros de la Revolución Industrial que actuaba sobre el cuerpo del niño, lo disciplinaba, se intentaba lograr en orden instalar una postura correcta, el silencio y la sumisión, hasta cuando no los estaban observando. La disciplina tiene un carácter preventivo, alfabetizar a los muchos niños en poco tiempo con el objetivo de moralizar, domesticar e integrar a los trabajadores del mañana. En Inglaterra, los ingleses no veían con buenos ojos la interferencia del Estado en la vida económica y social del país. Esta tardía intervención del Estado retrasó las reformas del sistema educativo, la enseñanza quedó fundamentalmente en manos de la iniciativa privada y el desarrollo industrial de las primeras décadas del siglo XIX no produjo adelantos en la alfabetización. Finalizando el siglo XIX, las organizaciones obreras ya poseen un creciente desarrollo y se perfila una tendencia hacia los sindicatos y las corporaciones de clases. Las instituciones de los hijos de los trabajadores aparecen para el Estado como uno de los dispositivos más eficaces para moralizar la niñez. Se percibe un campo fácilmente influenciable. Además, la imposición de la escuela obligatoria se verá posibilitada y reforzada por las otras leyes que regulan el trabajo del niño y de la mujer. La revolución industrial influyó sobre la educación, provocando iniciativas de cambio que dieron un rumbo particular en los desarrollos de distintos tipos de pedagogías, tanto en forma directa como con la educación en las fábricas como indirecta, reuniendo a la población en centros urbanos, dando las condiciones necesarias para provocar el cambio. Ahora hablaremos de Jean-Jacques Rousseau y la educación natural. Muy bien, el hombre natural. Rousseau habla de un estado natural del hombre en el que es un ser bueno y feliz, sin preocupaciones y sin industria, sin lenguaje y sin hogar, ajeno a toda guerra y toda atadura.
Este ser se movía por dos impulsos básicos, el amor a sí mismo y la compasión. Es un ser inocente como un niño pequeño, no hay separación entre lo que es y lo que parece. Define al hombre como un buen salvaje, un hombre primitivo que vive en paz y armonía con la naturaleza. El hombre histórico. El hombre contemporáneo es distinto. Según Rousseau, es un hombre histórico, un hombre que ha perdido la bondad original, es un ser vil, egoísta, depravado, lleno de odio, es un ser degenerado. Pero este hombre histórico no puede mostrar públicamente su degeneración, ha de enmascarar, de ocultar su vileza, su egoísmo y sus pasiones. Por ello adopta un comportamiento social y la cortesía, técnicas de las apariencias, todo aquello de que se preocupan las ciencias y las artes, todo lo que nos sirve para enmascarar temores, odios, traiciones, todo esto que adoptamos para entender nuestra maldad es la educación. Esta máscara que adoptamos es además doblemente odiosa, ya que evita reconocer la degeneración e imposibilita la regeneración del ser humano. Todo este proceso de degeneración se lleva a cabo a raíz de la aparición de dos factores que no tienen presencia en un idealizado estado de la naturaleza: la riqueza y el poder. La teoría de la educación para Rousseau era: la educación tradicional oprime y destruye la orientación natural del ser humano. Los hombres nacen libres y buenos, pero la educación va anulando su libertad progresivamente. Lo ideal es una educación que conduzca al desarrollo natural del niño. La educación tradicional basada en los libros y la memorización es artificial y repetitiva. El niño debe aprender por sí mismo, aprender a pensar e interactuar en conflicto directo con las cosas y con la naturaleza. La educación tiene como objetivo formar un hombre libre, el desarrollo de la intuición y del sentimiento. La moralidad se fundamenta en sentimientos naturales como el amor, sentimientos que la educación ha de potenciar. Si esto fuera así, aparecería el ciudadano, un ser humano que tendría sus raíces en la bondad de la naturaleza humana. El hombre nace bondadoso, pero la sociedad lo corrompe. Según Rousseau, para lograr una mejor comprensión del mundo y de la vida debemos emplear la reflexión filosófica. La educación es la mejor alternativa de generar actitudes positivas para hacer frente a los innumerables retos que nos ofrece el mundo actual. La práctica de la educación debe estar en función de situaciones de fondo, en función de todo lo que forma conciencia, carácter, esencia en el hombre, y es la educación que como práctica filosófica encierra la libertad y la formación integral, puesto que en propuesta de la filosofía de la educación se podrá educar y preocuparse por la educación real. Su pensamiento político basado en la idea natural de bondad del hombre lo impulsó a criticar en repetidas ocasiones la desnaturalización, la injusticia y la opresión de la sociedad contemporánea. El contrato social 1762 y Emilio o de la educación 1762 son de entre sus obras las de mayor contenido pedagógico. En ellas propugna un sistema político, educativo, moral y religioso. Rousseau argumenta que el hombre es libre por naturaleza, ya que la naturaleza nadie tiene autoridad sobre sus semejantes. La fuerza de unos y la cobardía de otros lo que hace posible que unos vivan como esclavos y otros como amos. Ahora hablaremos de Johann Heinrich Pestalozzi y la educación sensorial. Teórico que incorporó el afecto en la educación. Para el educador suizo, los sentimientos tenían el poder de despertar el progreso del aprendizaje autónomo en los niños. Para la mentalidad contemporánea, el amor tal vez no sea la primera palabra que venga a la mente cuando se habla de ciencia, método o teoría, pero el afecto tuvo un papel central en la obra de pensadores que lanzaron los fundamentos de la pedagogía moderna. Ninguno de ellos dio más importancia al amor, en particular al materno, que el suizo Johann Heinrich Pestalozzi, anticipando concepciones del movimiento de la escuela nueva que surgieron a fines del siglo XIX y principios del XX. Pestalozzi afirmaba que la función esencial de la enseñanza era llevar a los niños a desarrollar sus habilidades naturales e innatas. Según él, el amor provoca el proceso de autoeducación. La escuela idealizada por Pestalozzi debía ser no solo una extensión del hogar, sino que tenía que inspirarse en el ambiente familiar para ofrecer una atmósfera de seguridad y afecto. Opuesto a muchos de sus contemporáneos, el pensador suizo no concordaba en forma total con el elogio de la razón humana. Para él, solo el amor tiene la fuerza salvadora capaz de llevar a hombre
al hombre a la plena realización moral, esto es, encontrar conscientemente dentro de sí la esencia divina que le da libertad. Pestalozzi llega a un punto de afirmar que la religiosidad humana nace la relación afectiva de los niños con la madre por medio de la sensación de la providencia, inspiración en la naturaleza. La vida y la obra de Pestalozzi están íntimamente ligadas con la religión. Cristiano devoto y seguidor del protestantismo, se separó para el sacerdocio, pero abandonó la idea a favor de la necesidad de vivir junto con la naturaleza y de experimentar sus ideas respecto de la educación. Ahora, Friedrich Froebel y el jardín de la infancia. Froebel fue un pedagogo alemán el cual es mundialmente conocido por la creación de la educación preescolar, y el concepto del jardín de infancia tuvo una gran repercusión de Pestalozzi, ya que trabajó con él y gracias a ese trabajo descubrió que lo que verdaderamente le apasionaba era la educación. Froebel fue uno de los primeros educadores en hacer especial hincapié en la importancia que tienen los juegos, juguetes y las actividades lúcidas en general para aprender el significado de la familia en relaciones humanas. Para Friedrich Froebel, la educación comienza en la niñez y de ahí la importancia del juego, ya que gracias a ello el niño es capaz de introducirse en el mundo de la cultura, de la sociedad, la creatividad, del servicio a los demás, por lo que la educación es la etapa infantil que debe darse en un ambiente de amor y libertad. Y esta fue una idea que inspiró a Friedrich Froebel a fundar los jardines de infancia, con la idea principal de hacer dicha escuela una extensión del hogar, ya que es vital importancia que la educación del niño esté siempre presente en la figura familiar. Los padres son la influencia más constante que tienen los niños, ya que desde las primeras experiencias que tienen los niños ocurren dentro de la unidad familiar. El papel docente para Friedrich Froebel es el de un guía experimentado y a la vez el de un amigo, siendo así no solo un guía de un proceso de educación, sino dejando libertad para el niño para actuar aún cuando la actividad a realizar es algo propuesto, pero además el docente debe ser consciente de que cada niño se desarrolla de una manera u otra, por lo que debe adaptarse para así ser capaz de llevar a cabo su tarea con éxito. John Dewey y la educación progresiva. John Dewey siempre se mantuvo tratando de construir los fundamentos, consecuencias de una pedagogía que nombraba tradicional por la condición de tipo fundamentalista e inherente de la práctica educativa. Para Dewey, el tradicionalismo no hacía más que promover una enseñanza basada en las clases verbales, sobrepasando la función de la razón y obligaba al niño a memorizar y repetir. Reprimido ante una condición de pasividad, el niño solo estaba limitado a escuchar y retener el progreso. El modelo educativo tradicionalista ya en la práctica promovía una educación autoritaria porque imponía a los niños opiniones determinadas acerca del mundo y soluciones anticipadamente elaboradas. A manera de rechazo ante los errores y deficiencias apreciadas en la educación tradicional, Dewey propone cambios en la forma de conducir la educación y propone múltiples cambios a la escuela y al trabajo docente. Plantea que la escuela debe ser un instituto donde los avances de la sociedad se puedan transmitir directamente a las nuevas generaciones y de esta manera ignorar esos métodos formalizados. De una pedagogía poco activa, sino a partir de una escuela que posibilite al niño a buscar, construir y crear un ambiente colectivo, lo que haría posible convertir a los niños y a los jóvenes en miembros participantes y constructivos de una sociedad democrática. El pensamiento de Dewey insistía en que la educación debería estar insertada con la sociedad, la cual estaba caracterizada por el momento histórico por el que se estaba viviendo y era el de un fuerte desarrollo industrial. La sugerencia pedagógica de Dewey se maneja en la etapa en que Estados Unidos intensifica las bases para alcanzar el acceso total de los niños a las escuelas. El pensamiento pedagógico de Dewey enfatizaba los múltiples principios para la acción pedagógica que bien ayudan a analizar y pensar en las bases realidades educativas actuales, tales como primordialmente la base de la acción educativa se encuentra entre las potencialidades del niño, quien debe ser animado para que indague, busque y explore su ambiente y de esta manera aprenda de la experiencia. B. El verdadero curricular se encuentra en las actividades que permiten la construcción del conocimiento en los niños. Ante esta postura,
era replantear la idea de que todas las actividades que se organizan en clase deben ser vistas como oportunidades para aprender. C. La educación debe promover y potencializar las capacidades de los niños para responder razonablemente en los problemas y situaciones que les imponga el medio natural y social, que sean capaces de enfrentar inteligentemente a situaciones nuevas con interés, flexibilidad y curiosidad. D. El docente debe procurar que los alumnos tengan posibilidades de emplear sus propios poderes o facultades en actividades que poseen sentido, para lo cual tienen que desarrollar la capacidad de observar constante y cuidadosamente los intereses y cotidianidad de los niños. John Dewey, a través de sus ideas reformistas, ha tenido una repercusión muy significativa en la educación actual porque contribuyó a elaborar una pedagogía funcional y dinámica. Convencido Dewey de sus ideales de que la educación así como la democracia se encontraban estrechamente ligadas, establecía que en una sociedad democrática el Estado debe encargarse de la educación, haciendo a un lado todo tipo de discriminación y referencias de cualquier tipo, ya sea género, religión o clase social. La pedagogía contemporánea. La pedagogía contemporánea se origina en el siglo XIX y se afirma en el siglo XX. Es la pedagogía de nuestro tiempo de la que participamos, por lo que es difícil señala sus caracteres y corrientes principales. Toda reflexión que se haga sobre la pedagogía contemporánea es provisoria y factible de rectificar, pero en su misión es intentar un esquema que oriente a los educadores en los problemas del proceso de enseñanza-aprendizaje en estos tiempos actuales. Los caracteres de la pedagogía contemporánea. Complejidad. La pedagogía contemporánea es el movimiento pedagógico en los que se unen doctrinas y sistemas, diversidad y soluciones precedentes de otros campos que no son la pedagogía y la educación. La pedagogía es universal ya que la educación abarca todos los aspectos de la vida humana. Su complejidad se origina por los cambios constantes en la vida humana, por la constante evolución de las sociedades. La función de las teorías educacionales es volver a encontrar lo humano en contra de los mecanismos sin alma de la sociedad. La proliferación de las teorías educacionales se debe a la preocupación de los hombres de reflexión por lo incierto que parece el futuro y buscan soluciones para formar a los jóvenes según las necesidades y sus aspiraciones. Unidad fundamental. Otro de los caracteres de la pedagogía contemporánea es la unidad de las diversas teorías